Hola, soy Claudia López, bogotana, colombiana, tengo 50 años y el honor infinito de ser la primera mujer electa a la alcaldía de Bogotá. Me encanta compartir con innovadores en diferentes áreas tecnológicas, económicas, comerciales. Yo en la vida me he dedicado al emprendimiento social y a la innovación política. Eso es lo que me ha movido. No ha sido fácil, todos sabemos que hacer emprendimiento e innovación no es fácil. Requiere mucha perseverancia, mucha disciplina, mucha constancia. Nunca perder la fe, tener método. Quisiera compartirles cosas que he aprendido de mi experiencia en la vida y desafíos que creo que la pandemia que estamos viviendo nos abre como oportunidades y desafíos que podemos usar para poner nuestro talento mucho más al servicio de las causas que nos motivan. Yo soy la mayor de 6 hermanos. Soy hija de una maestra, de un hombre humilde que nació en Cucaita, Boyacá, y que no pudo terminar un ciclo educativo en la universidad ni nada por el estilo, pero se dedicó al emprendimiento y a ser comerciante toda su vida y salió adelante. Mi madre es el amor personificado, es además el amor por la lectura, es maestra. Mi padre es el rigor, la disciplina, el trabajo es lo que nos va a sacar adelante y ha sido una gran combinación en la vida. Yo crecí llena de amor, llena de ejemplo, llena de motivación por lo público en los debates que veía en la mesa de mi casa y en mi familia. Creí siempre que había sido por ser juiciosa y disciplinada y determinada que había podido salir adelante en las cosas que me había propuesto en la vida. Pero estudiando me di cuenta que en realidad vivimos en una sociedad profundamente desigual y que lo que había logrado construir en la vida era en buena medida fruto del azar, de que me había ido bien en ciertas cosas estructurales que yo no podía controlar en la vida, pero también de la determinación, de la agencia, de mis propias decisiones. Tal vez a lo largo de los años, y se los invito a leer, de la lectura, que tengo un profundo amor por la lectura, uno de los libros que más me ha motivado, además de las biografías que me encantan, es el libro sobre movilidad y equidad social en Colombia. Los invito a que lo lean. Ese libro ilustra muy bien cómo Colombia es una sociedad en cuya desigualdad se expresa en que el 70% de las oportunidades que tenemos en la vida dependen de 3 factores que no podemos controlar. Dependen de la región en la que nacimos, del origen étnico de nuestros padres y del nivel educativo de nuestra madre. El 70% de lo que un colombiano en promedio llega a ser o no ser depende de esos 3 factores estructurales que no puede controlar. Uno no escoge dónde nace ni de quién nace. Tal vez lo que más me ha motivado a la innovación pública, a la innovación política, que no es otra cosa que ganarse la legitimidad y ejercer el liderazgo para la transformación propia y la transformación colectiva. Lo que más me ha motivado para hacer esa innovación pública es invertir esa proporción. Que el 70% de lo que somos en la vida dependa de nuestra agencia, de nuestras decisiones, de nuestros errores o nuestros aciertos, pero no de factores que no podemos controlar. Esa es una de las grandes cosas que nos diferencian con países más desarrollados social, económicamente que el nuestro. Debo decir que en el 70% tuve suerte. No dependió de mí, lo descubrí en la vida y eso me enseñó humildad. No había sido por mi disciplina ni mis méritos. En buena medida fue porque en los 3 factores que no podía controlar tuve mucha suerte. Nací en Bogotá. Todos sabemos que es muy distinto eso a las oportunidades de vida que tiene alguien que nace en Bichada, o en Guapi, o en Chocó. Es desafortunado, pero esa es parte de la desigualdad. Segundo, nací en una familia mestiza, como la mayoría. Son muy distintas las oportunidades de vida que tienen las familias afro o indígenas en nuestra Colombia desigual. Y tercero, mi madre fue la primera mujer de su familia en acceder a educación superior. Eso le cambió la vida a ella y también me cambió la vida a mí. De manera que debo reconocer con humildad que en el 70% de los factores que no podía controlar tuve suerte. Pero en el 30% de los factores que sí podía controlar, he tratado de vivir cada oportunidad que me he encontrado en la vida como si fuera la última y vivirla al máximo provecho, con toda la determinación. Y eso sí que depende de nosotros. Eso que ahora llamamos agencia, que descubrí que así se llamaba en el mundo académico,
lo que depende de nuestras acciones, de nuestra acción individual y nuestra voluntad. Me lo enseñó mi madre desde muy chiquita, con tal vez 2 frases. Una, que cuando yo era adolescente y seguramente hacía tonterías, decía, es que yo soy así. Y mi madre me dijo, esa es la frase del fracaso. Cuando tú decides que eres así y que no puedes cambiar, entonces renunciaste a ser un ser humano. Renunciaste a hacer lo único que de verdad puedes hacer, que es cambiarte a ti misma. Nunca vas a cambiar a los demás, pero te puedes cambiar a ti misma. Luego nunca digas, yo soy así y ya, porque es renunciar a la capacidad de cambio y de agencia que tienes sobre ti misma. Gran lección. Así es. Quienes estamos en el mundo del liderazgo público creemos que trabajamos para cambiar a la sociedad. En realidad trabajamos para cambiarnos a nosotros mismos. Y por la vía de liderar con el ejemplo, inspirar a muchos a una acción colectiva que nos motiva a un cambio público y constructivo. La segunda cosa que me enseñaron desde muy chiquita y que me ha marcado la vida para perseverar, tener disciplina, hacer lo que depende de mí y hacerlo bien. Esa fue la frase que me repitió mi madre muchas veces. ¿Qué es el éxito? Le pregunté muchas veces a mi madre. ¿Cuándo sabemos que nos fue bien o nos fue mal? Me dijo, ¿tú qué crees? Y yo, que era muy chiquita, le dije, pues cuando ganamos, cuando por ejemplo estamos en una competencia y ganamos. Me dijo, entonces cuando perdemos en un partido o cometemos un error, no aprendimos y no ganamos. Difícil, ¿no? Porque muchas veces de los errores y de los fracasos se aprende más que de los aciertos. De manera que la segunda frase en términos de agencia, de perseverancia, que siempre me dijo mi madre y que me ha guiado en la vida para llegar hasta aquí, es haz lo que depende de ti y hazlo bien. Eso realmente, creo yo, es lo que es agencia. Es lo que es transformación individual. Eso en buena medida, no perder eso de vista. Puedo cambiar, puedo usar mi conocimiento para construir colectivamente con otros un mejor futuro para mi sociedad, para influir con mis ideas en la conducción de la sociedad y hacer lo que depende de mí y hacerlo bien. Es al final lo que creo que este momento crucial del mundo nos está invitando a hacer. Y déjenme ahora pasar a esta segunda parte. ¿Qué quiere decir emprendimiento social o emprendimiento económico o innovación en un mundo como el de hoy? En una pandemia global como la que estamos viviendo. Posiblemente nunca habíamos tenido más riqueza, más conocimiento, más tecnología. Y un virus, el coronavirus, nos ha puesto en jaque como humanidad. En los países más ricos, en los países menos ricos, en los países más desarrollados, en los países menos desarrollados. Al final todos hemos tenido que quedarnos en casa, aprender o retomar normas básicas, lavarnos las manos, hidratarnos, estar pendiente de nuestra temperatura, tener cierta distancia física para cuidarnos de un virus del que todavía no conocemos su origen, ni cómo puede ser tratado o cómo puede ser curado. A lo largo de estas semanas, todos hemos visto imágenes en las que otras formas de vida distintas a la humanidad parecieran tener un respiro, ahora que la humanidad ha tenido que parar. Eso algo nos tiene que decir. Que los delfines hayan podido volver a los mares, que los pájaros canten, que el aire esté menos polucionado, que una ciudad como Bogotá podamos ver desde nuestros cerros orientales los nevados del Huila o del Tolima, que antes no podíamos ver por la polución y por la contaminación. Qué bueno que ahora que estamos enfrentando una pandemia que hasta el momento ha dejado cerca de 200 fallecidos, reflexionemos sobre cómo antes nos parecía normal que 2.000 personas murieran al año por contaminación ambiental. 2.000. O que otras 2.000 personas murieran por accidentes de tránsito, perfectamente prevenibles. En un país como Colombia, que vivió una guerra que a lo largo de décadas enterró muertos y fatalidades de civiles en una guerra sin sentido, qué bueno que ahora todos decidamos quedarnos en casa porque entendemos el valor de la vida y de cuidarnos, y que eso tiene prioridad sobre otras acciones en la vida. Pero creo que eso nos invita a una reflexión profunda. Simplemente estamos esperando a que haya un nuevo tratamiento, una vacuna, para que podamos volver a la normalidad. ¿No estamos viendo acaso que esa normalidad que teníamos nos hace profundamente vulnerables?
profundamente frágiles. Una cosa sabemos con toda certeza: el coronavirus no es la primera pandemia que ha tenido que enfrentar la humanidad, y con toda certeza no va a ser la última. Ya llegó y nos puso de frente, nos hizo encarar cosas que vivimos todo el tiempo, pero que nos acostumbramos a normalizar. La profunda desigualdad. Resulta que no nos podemos quedar en casa cuidándonos, porque hay personas que si no salen a trabajar, no comen. Y por lo tanto es insostenible para muchos la medicina de quedarse en casa, porque no pueden. No necesitamos entonces pensar en hacer un nuevo contrato social, en pensar en que en el siglo XXI lo menos que podemos tener en un país y en un planeta de tanta abundancia y riqueza es un ingreso básico universal para que todos podamos tener condiciones mínimas y dignas de vida. Es una reflexión que tenemos que hacernos. La desigualdad no puede ser, y la inequidad no puede ser, una estadística que seguimos citando. ¿Qué tal la violencia contra las mujeres? Esa era la pandemia de la normalidad. Lo que más afecta la salud física y mental de la humanidad en todo el planeta es la violencia contra las mujeres. En esta pandemia se profundizó. Quédate en casa y cuídate. ¿Qué pasó con las mujeres que tienen que quedarse en casa con su agresor? ¿Cómo se cuidan? Ese es parte del desafío que teníamos que enfrentar ahora. En términos ambientales ni se diga. No fue sino que paráramos, que dejáramos de quemar gasolina, energías fósiles, y la polución bajó, la contaminación bajó, el aire pudo estar más limpio. Vamos a tener muchas menos muertes de niños por enfermedades respiratorias, que era lo que pasaba atrás en esa normalidad. En un año común y corriente, en Bogotá en esta época, no estaría gente enferma ni falleciendo por coronavirus, sino por enfermedad respiratoria aguda, producida por la mala calidad del aire, por la contaminación. ¿No quisiéramos conservar entonces esa mejor calidad ambiental? ¿Qué tal la aglomeración? El desafío que es, una ciudad por definición es una aglomeración. En todas las ciudades, una de las características que tenemos es que tenemos transporte masivo. A todos los ingenieros de transporte en el mundo le enseñan que masivo es tener sistemas de transporte en el que caben 7 personas por metro cuadrado. Tenemos que aprender a vivir en un mundo en el que tenemos transporte masivo, no masivo. Porque si nos metemos 7 por metro cuadrado en cualquier forma de transporte masivo, Transmilenio o metro, la volveríamos una fuente de contagio enorme en esta pandemia. De manera que realmente quiero invitarlos, y creo que es una oportunidad extraordinaria, a que esta reflexión de emprendimiento, no importa si es tecnológico, si es científico, si es económico, si es social o si es de innovación política, es literalmente no solamente a adaptarnos a lo que nos está pasando ahora, sino literalmente a reinventarnos. Y eso va a depender fundamentalmente de nuestra inteligencia y acción colectiva. Venimos de un mundo en el que la normalidad significa inequidad, desigualdad, polución, contaminación, cambio y crisis climática, insostenibilidad, jerarquías, exclusión, muchas formas de discriminación que afectan a la humanidad. Nuestro gran desafío como emprendedores ahora es resistirnos a la tentación de quedarnos en casa en unas semanas, esperar una vacuna para volver a esa normalidad. Nuestra gran oportunidad como individuos, como seres humanos, como sociedades, es construir una nueva normalidad. Que normalidad quiera decir acción colectiva, no simplemente habilidad individual. Que normalidad quiera decir equidad. Que normalidad quiera decir producción y consumo sostenible, donde reciclamos, separamos, reutilizamos, donde producimos y usamos energía de una manera mucho más sostenible con el planeta, donde aprendemos a movilizarnos de manera distinta, caminando más, usando más bicicleta o modos de transporte alternativos que no contaminen, donde vivimos tal vez en mayor proximidad, para no tener que cruzar grandes distancias en sistemas de transporte masivo para ir a trabajar o estudiar. ¿Qué tal estudiar? ¿Cuáles son las habilidades que necesitamos en el siglo XXI? Si algo está teniendo un desafío enorme en esta época es la educación. La mitad de los jóvenes que terminan educación pública en Bogotá no pueden acceder a educación superior.
Aun si tuviéramos hoy toda la plata para poderles brindar un cupo, ¿cuáles son realmente las competencias, las habilidades, las carreras que les van a abrir oportunidades a ellos y a permitir que su conocimiento contribuya a la acción colectiva en el siglo XXI? ¿Qué es lo que debemos estudiar? ¿Cómo debemos formarnos? Vamos a tener más trabajo virtual, más educación virtual, nuevas competencias, más acción colectiva, necesitamos mucha más empatía, necesitamos más proximidad, necesitamos formas de movilidad en las que no dependamos de formas de transporte tan masivo, necesitamos formas de sostenibilidad que no sigan contaminando y calentando el planeta, ni más ni menos. Ese es el contexto de emprendimiento que nos tocó en esta era. Eso va a requerir innovación social, innovación tecnológica, innovación pública, nuevas formas de liderazgo, donde las voces de los jóvenes, de las mujeres, de los grupos usualmente excluidos, no vuelvan a quedar excluidos. Esa era la normalidad antes. Pero en buena medida por eso no tenemos un contrato social adecuado. En Bogotá estamos tratando de que ese desafío que ya traíamos antes y que nos ha puesto de frente el coronavirus y esta pandemia, nos permita proponerle a nuestra ciudad que construyamos un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Un nuevo contrato social que incluya a las mujeres, que incluya a los jóvenes, que reduzca las formas de violencia, que proscriba las formas de discriminación, que nos dé herramientas para la vida, educación de calidad, un sistema de salud pública íntegro, pero también un ingreso básico universal, por ejemplo. Que releve a las mujeres del cuidado gratis y a costilla de sus oportunidades que hemos tenido en la normalidad que teníamos, que nos permite institucionalizar en lo público y en lo privado ese cuidado. Construir entre todos esa nueva normalidad, esa nueva manera de vivir, producir, movilizarnos y relacionarnos mucho más sostenible con la vida, con el planeta, menos vulnerable para nosotros mismos, es nuestro gran desafío. Estamos terminando un siglo en el que la humanidad, el siglo pasado, se inventó dos formas prácticamente de autodestruirse. La primera, la bomba atómica. La segunda, el cambio climático que produce nuestro comportamiento, nuestra manera de producir, que no haya la menor duda de eso. Que no cometamos en este siglo el mismo error. Que este sea el siglo en el que la reflexión que nos trajo este desafío múltiple de inequidad, de insostenibilidad ambiental y de además pandemias como el coronavirus, nos invite a construir nuevas formas de acción colectiva, nuevos hábitos de vida para una verdadera sostenibilidad ecosistémica en el siglo XXI. Esa es la innovación que nos tocó.